Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Doctor Herbert Cuba García, médico especialista en políticas públicas y comentarista del portal de opinión El Montonero, comentarista también habitual en RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba, muy amable. Muy buenos días, señor José Hernández. Un saludo a través suyo a todo el país. Qué gusto me da verlo ahora, porque la semana pasada no nos pudimos ver. Sí, Pero bueno, ahora pero sí, tuvimos la lo veo a posibilidad de usted bien. comunicarnos vía telefónica, ¿no? Sobre un tema de interés, ¿no? Y ya estábamos un poco apuntando a lo que se venía, ¿no? Y ya está la misión de la OEA ya conformada, ya viene con un canciller argentino, ¿no? Que además ya adelantó opinión, cosa que ya preocupa ciertamente, ¿no? Porque no es una posición neutral. Pero hay muchos temas que conversar con usted, ¿no? Pero quizá comencemos antes de hablar sobre la emergencia nacional y emergencia sanitaria para que lo entienda la población, qué es lo que ha levantado el gobierno, qué es lo que está vigente. Me gustaría comenzar con lo más reciente, ¿no? La ministra Portalatino, ¿no? La ministra Portalatino ingresa al portafolio, dice que van a hacer cambios, primer nivel de atención, medicamentos por doquier, ¿no? Es decir, lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Mire, el cambio creo que ha sido para conservar de alguna manera la cuota de poder que tiene Perú Libre en el gobierno. Como todos sabemos, Perú Libre tiene 16 congresistas y por lo tanto es muy importante que su bancada tenga algún nivel de representación en el gobierno, precisamente para asegurar la persistencia del gobierno. Esto creo que no tiene nada de malo, porque eso hacen todos los partidos políticos. El problema está que esto no parte de una alianza congresal permanente en el tiempo que permita al gobierno consolidarse en modo transparente, sino que esto se realiza a través de conversaciones, quizá que la población desconoce, con criterios que también se desconocen y por tanto genera muchas suspicacias, sobre todo tomando en cuenta que los funcionarios que ocupan los altos cargos del propio Ministerio de Salud provienen de la región Junín, que como todos sabemos estuvo ahí gobernado por el Partido Perú Libre. Pero aquí hay un tema central, usted lo acaba de puntualizar, ¿no? Las presiones que existen de parte de Perú Libre, la cuota de poder que sigue teniendo Perú Libre en el Parlamento Nacional y que esto de una u otra manera deriva en darle sostenimiento que se mantenga el presidente Pedro Castillo, ¿no? Pero ¿a ese nivel se puede llegar para manejar la salud en el país? ¿Eso es lo normal? Aquí hay tres cosas que quisiera señalar. Una primera es que Perú Libre ha ganado las elecciones. Entonces tendría que corresponder de alguna manera participación en el gobierno. Eso es un primer tema que nadie discute. El segundo tema es la forma en que se designan los funcionarios, que es lo que he señalado anteriormente. Y la tercera es si es que el personal que es designado en esos cargos reúne los requisitos para una situación tan complicada como es la del sector salud. Y aquí hay un primer tema. La congresista Kelly Portalatino es médica, sí, graduada, reconocida en el país. En segundo lugar, ha tenido un nivel de gestión en una red en Chimbote, algo del sector público conoce. Y por otro lado también dentro del Congreso durante más de un año que ha tenido ahí, ha aprendido de alguna manera, como corresponde, a poder conversar con los demás grupos políticos. Eso, digamos, serían sus ventajas. La otra desventaja es que nunca ha tenido cargos de tanta responsabilidad dentro del sector que podría generarle problemas en el conocimiento. Voy a poner un solo ejemplo. El día de hoy se ha promulgado una norma para aprobar el petitorio único de medicamentos esenciales en salud.
el denominado PNUME, que se prepublica, como es un tema comercial, se prepublica y no haber comentarios se va a poner en vigencia recién después de 6 meses. El tema es que ha entrado ayer y hoy día ya firma, cuando cualquier ministro con un poco más de cautela hubiese dicho, siendo un tema tan espinoso de medicamentos, déjeme deme 24 o 48 horas o deje que mi equipo de asesores revise esta norma antes de promulgarla. Sin embargo, he visto en el peruano que ella ya lo ha firmado. Esto significa que ella asume que todo lo que ha hecho, la gestión anterior, ha estado correcta. Y aquí viene un segundo aspecto, que debería haber una especie de corte, de deslinde, entre la gestión anterior y la gestión de ahora, salvo que, como es de previsible, como es del mismo partido político, pretenda asumir los pasivos y los activos de la gestión doctor anterior. Cuba, yo quiero volver a un tema que usted tocó. Perú Libre ganó las elecciones, eso no está en discusión, pero ¿cómo queda el país cuando escuchamos al señor Cerrón que dice que se separa del gobierno? Expulsan, mejor dicho, sacaron del partido de gobierno a Pedro Castillo, que ya no hay un acercamiento. O sea, ¿están jugando con el país estos señores? O sea, nosotros podemos permitir que sigan jugando y que justifiquemos que llegan porque ganaron. Y o sea, cuando se acuerdan cuando ganaron las elecciones, ¿se acuerdan cada vez que hay un cambio en el Ministerio de Salud? ¿Eso es ser un gobierno serio? Lo que sucede aquí es que ahí viene mi segundo comentario, falta esta transparencia. Lo que usted ha señalado es el doble mensaje. Por un lado se pelean, pero peligrosísimo para un país. Y por otro lado tienen cuota. Por eso le explicaba, no hay nada normal en que eso fuera así que ganó la elección, pero la forma en que lo han hecho, eso es irresponsable. Ahora, sin embargo, quiero expresarle algo que en esta idea. Sí es saludable que el gobierno haya tomado la decisión de sacar inmediatamente al ministro López. Es saludable desde todo punto de vista, bajo cualquier sea la circunstancia, debido a que lo que ocurrió era sumamente escandaloso. Era inevitable sacarlo, no saludable, inevitable. Pero eso es importante. Ahora, ¿qué sucede? Lo que tenemos que solicitar y exigir, en todo caso, es que la nueva gestión que entre haga los cambios correspondientes para erradicar ese tema dentro del Ministerio de Salud, porque aquí no es solo el tema de una persona, aquí hay un tema, hay una estructura dentro que se tiene que modificar, y esto, debido a la proveniencia de la ministra, podría no llevarse a cabo, y en consecuencia, nosotros, la sociedad civil, los ciudadanos, tenemos el legítimo derecho de exigirle y que lo haga. Mire, el otro día yo conversaba, antes de la designación de Kelly Portalatino, con el exministro Ceballos. Y él me decía que el Ministerio de Salud, solamente en el plano administrativo, en el sector salud, en el edificio, tiene 5.000 personas. Es decir, es un sector grande, grande, grande. Y en el interior del país, usted lo acaba de decir, ¿no? Tiene tantas unidades, tiene tantas dependencias, que más que un manejo político, lo que necesitan es un manejo eminentemente técnico. Entonces, ¿qué pasa? Si es que Perú Libre ha tomado esto ya como un fortín, lo ha tomado como un compartimento estanco, ¿hacia dónde va la salud? O sea, nosotros, los peruanos, podemos estar ya normal, pues si ganaron ellos tienen derecho a tener, pero de esa forma. Mire, hay que aclarar aquí también algunos temas dentro del ministerio. Hay temas políticos, hay temas económicos dentro y hay temas de corrupción. Ese es así claro. El tema político, ¿cuál es? Que tradicionalmente desde el año 2009, el Ministerio de Salud ha sido conducido por una izquierda denominada caviar, con 2 excepciones por ahí, la de 2 gestiones, pero el resto fue conducida absolutamente con ese grupo.
al que pertenece, como es natural, el exministro Nando Ceballos y otros más. Entonces, ellos han sido desplazados y sus funcionarios, que eran casi permanentes en los cargos, han sido desplazados. Ese es un tema primero político. El segundo tema es económico. ¿Por qué? Porque dentro del manejo del Ministerio de Salud se dio a cabo, durante la gestión de ellos precisamente, un proceso denominado de reforma, que es un proceso mercantilista, que lo he señalado yo reiteradas veces, que es el aseguramiento mercantilista. Este aseguramiento, ¿qué permite? Que con los fondos públicos uno puede contratar a terceros casi sin concurso. ¿Por qué motivo? Porque el número de especialistas en cada área de la medicina, pero de cada especialidad, digamos, es tan pequeña que tú no puedes tener el privilegio de escoger entre varios postores. Tú no tienes muchos cirujanos de rodilla, tú no tienes muchos nefrólogos, tú no tienes mucho para decir yo tengo para escoger. No tienes mucho para escoger. Por tanto, cuando tú compras servicios, lo haces casi en modo de adjudicación directa, casi sin concurso, etcétera. Por otro lado, ese es el tema económico. O sea, hay un cuantioso dinero está en las arcas. No solamente aquí entra el MINSA, sino otras instituciones más, pero sobre todo el MINSA, que es el que tiene el control del Seguro Integral de Salud y además la gestión de Lima Metropolitana, que es la más grande que tiene el país. Y aquí hablo de institutos, hospitales y establecimientos de salud. Y el tercer tema, ligado a lo primero y a lo segundo, es que se han formado grupos de interés que han generado de alguna manera también que esto fluya casi como en la normalidad. No es extraño, por ejemplo, que una de las denuncias que tiene el ministro López haya un empresario privado que haya intervenido. Esto no es nuevo, esto no es nuevo. Exacto. Porque esto, mire, yo hacía memoria un poco, hace unos días, comentando acá en RCR, que esto se denunció, se le puso mucho énfasis cuando en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski sacaron a un asesor. El caso Moreno. El caso Moreno, exacto, ahí empezó a sacar. Yo me acuerdo de haber conversado, quien lo denunció abiertamente fue el doctor Solari, dijo, cuidadito, porque aquí hay todo un esquema de montar. Se malogra el tomógrafo, pero al costado está el tomógrafo donde tú te puedes sacar. Se malogra el ecógrafo, al costadito está el otro. Entonces ya se conocía esto, ¿no? Y el otro día, Huilas ha sacado que en el hospital de María Auxiliadora y Villa María del Triunfo funciona también, parece muy cerca o al interior que es el hospital. Al interior del hospital. Y eso es grave. Así es. Claro, como lo dice Huilas, nadie se inmuta, ¿no? Pero sí es grave. Eso es grave. Exactamente. Por eso señalaba yo a usted que mientras había un grupo de interés, un grupo político en la conducción, había un grupo de interés económico en la conducción, estos temas pasaban. Así es. Yo recuerdo claramente, como usted, porque yo he escrito artículos sobre el tema del caso Moreno, conozco el tema de detalle porque... Y qué bien que lo sacamos a luz para que la gente lo conozca. Entonces, ¿pero qué pasó después de eso? El modelo sigue, el modelo mercantilista sigue, y no pasa absolutamente nada. Entonces, en esta circunstancia, ahora con un acto tan grosero de corrupción, es la oportunidad para limpiar la casa. Sin embargo, como quien dice, tenemos una duda razonable, porque el funcionario que nos ponen que debería iniciar esa limpieza en la casa, o uno, no tiene los pergaminos, o dos, viene del mismo lugar, proviene del mismo grupo. Entonces, ahí viene la discusión enorme. Yo he observado también cómo se hacen las críticas. Las críticas tendría que verse desde la realidad, si es que es o no médico, es una médica, tiene experiencia en algún nivel de experiencia de gestión. Ojo, quiero expresar que otros médicos generales también han sido ministros y en las gestiones pasadas hay experiencias, hay gente que ha sido inclusive de otro sector, ha habido abogados, ha habido economistas, ha habido ingeniero pesquero, etcétera. Así que ese no es el argumento está
si es que existe la voluntad política, la decisión de combatir drásticamente la corrupción. Segundo, el modelo mercantilista en salud, que es el aseguramiento que hace que esto sea proclive. Y tercero, si es que despolitiza de alguna manera el sector salud, porque la salud no debería tener bandera política, porque es un área de suma importancia y que se asegure la neutralidad en las atenciones médicas y de salud del país. Yo no quiero perder de vista lo que usted ha comentado hace un momento sobre las famosas clínicas que están al costado de los hospitales, ¿no? Los tomógrafos que funcionan las 24 horas al costado de los hospitales, los ecógrafos que están dispuestos a atender a aquellos que lo requieren y que salen de los hospitales. ¿Por qué no se actúa? ¿Cuál es la razón de fondo allí? Porque usted, me acaba de mencionar, ha escrito bastante y nosotros lo conocemos, es una persona muy preocupada por ver estos temas, ¿no? Entonces, ahora que saltó, parece ser que con la salida del ministro ya acabó todo. Nadie habla al doctor Quito. El doctor Quito, la verdad, que tiene una serie de cuestionamientos, ¿no? Pero nadie toca ese tema. ¿Qué hay de fondo realmente? ¿Qué se mueve ahí? ¿Mucho dinero? ¿Qué se mueve? No, el tema es el modelo que tiene de reforma de salud que se hizo. Es la forma en que tiene de tercerizar los servicios con métodos muy abreviados. O sea, si hay un tema de un paciente que dice, no tengo para hacerme una ecografía aquí, la ley no te impide. Al revés, promueve eso, que puedas contratar terceros. Es más, se llega a hacer contratos, como explicaba usted antes, tan sumarios que al final ya prácticamente es una a dedo ya. Entonces, este tema, así digamos exagerando a dedo, pero es algo tan simple que al final lo que se tiene es un mercantilismo, uso del dinero público en provecho de mis amigos, de los amigos de la gestión, de los amigos, etcétera. Y eso tiene que acabar. Tienen que comprender que el modelo de reforma implementado durante el humanismo, de la reforma que se implementó el año 2013 para adelante, esa reforma lo que hace es generar una modalidad mercantilista de asignación de recursos, que es gravísimo para el país, a tal punto que lo que hacen ellos no es delito. Porque no es está falta, en la ley, o sea, está en la norma. Está en la norma. Y además le dice, hay que hacerlo rápido, ¿no? Porque un paciente se muere, no, rápido. Vaya allá a donde el doctor Quito. Exacto. Así de sencillo. Ahí tiene usted un problema serio. Claro que sí. Y yo creo que la opción no va a ser reformar con el mismo grupo que estuvo. O sea, yo no creo que la gente que estuvo en el gobierno desde el año 2009 va a reformar lo que ellos sustentan con tanto ardor, con tanto cariño, que el aseguramiento mercantilista es la solución para el país. Ellos no lo van a resolver. Por más que critiquen a la ministra actual, tenemos que más bien, ojalá, que la nueva ministra diga, señores, hay que cambiar de raíz el tema. Y para hacer de raíz, cambiemos el modelo de gestión de aseguramiento mercantilista, combatamos la corrupción, hagamos que trabaje en Contraloría, hagamos las denuncias correspondientes a la Fiscalía, demos las facilidades al Congreso de la República para que haga las investigaciones para aquellos funcionarios que tienen prerrogativas constitucionales e inmunidades. Entonces, yo creo que así debería funcionar la cosa. Pero si nosotros decimos, no, que esto no nos conviene, porque esta señora no tiene los pergaminos, porque no sabe esto, no sabe lo otro, lo que vamos a hacer es perpetuar un sistema proclive al mercantilismo de la corrupción. Ahora, ¿qué salida podemos encontrar? ¿El Congreso tiene posibilidades de hacerlo con prontitud, eso? ¿O también nos encontramos con otra trampa en el Congreso? No, yo creo que en el Congreso cada día se hace más visible que se requiere una reforma, un cambio en el sistema de salud. Eso ya es inevitable. Y que la ruta del aseguramiento mercantilista está agotada y es proclive a la corrupción. Esto está, yo creo que ya hay cada día mayor consenso. Es más, hay menos congresistas que sustentan ahora ya el tema del aseguramiento mercantilista como frente a otros congresos anteriores. Es más, el grupo que lo sustenta es casi ya minoritario. Digamos, son grupos muy pequeños, como está lo de los llamados progresistas o caviares, que son cada día un sector minoritario ahí. Sin embargo, hay que darle norte, hay que darle orientación a esto, hay que hacer la propuesta
y en esto creo que hay un poco de lentitud, que además, si hubiese una buena colaboración de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, podría ocurrir tranquilamente que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley y el Congreso lo puede discutir con prioridad y podría salir un proceso adecuado de reforma. Ojo, y aquí hay que tener mucho cuidado, que el ministro anterior, el señor López, había planteado una comisión de alto nivel para discutir ¿qué cosa? El traspaso de salud al MIS, es decir, estatizar el sector. Esto sería pues si ahora hay corrupción que no está muy estatizado, imagínese usted cómo sería cuando esté totalmente estatizado. Es de ponerle membrete ya a la corrupción, ya, ¿no? Ponerle Exacto, membrete. ya era como decir... Es la verdad, hay que decirlo así. Ahora me lo llevo de a pocos, pero después me lo voy a llevar entero, de algo todo, así, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema tiene que reformularse y creo que por eso mereció enorme oposición de parte de todos los sectores. Aquí lo que se trata finalmente es de asegurar dos cosas a la población. Primero, acceso, y segundo, poder de acceso. Y me refiero aquí, la gente tiene capacidad de comprar, pero también debe tener poder de compra. Dos conceptos claves. Así es, el acceso significa que todos tienen derecho a acceder, pero también hay gente que tiene que tener poder de acceso, es decir, que el Estado cree mecanismos para que la gente acceda a los servicios de salud. Y para esto necesitas un mecanismo esencial, que es dar prestaciones médicas de salud, prestaciones económicas como subsidios a la población que no puede, y además prestaciones sociales para poder compensar algunos aspectos de la vida de los ciudadanos. Estos tres mecanismos están ya y existen, son los mecanismos denominados de seguridad social, que el gobierno tiene que implementar para avanzar en un proceso de reforma para la salud. Pero ¿qué pasa si tenemos copado un ministerio donde tiene una clara objetividad ideológica y donde, usted mismo lo está diciendo, tiene una visión más estatista? O sea, mientras eso no se cambie, definitivamente no vamos a poder mover nada, ¿no? No se trata de cambiar un ministro, finalmente, ¿no? Exacto. O sea, porque estoy escuchándolo con atención. Si el señor Cerrón toma control y el señor Cerrón tiene el modelo cubano en la cabeza, o sea, no va a cambiar, porque es el que manda, nos guste o no nos guste. Pero mire, ahí viene el problema del entrampamiento, porque él va a hacer propuestas como lo estuvo haciendo el exministro anterior. Así es. ¿No? Pero en el Congreso eso se detiene, y se detiene en el Congreso porque no está alineado, digamos, a un proceso de reforma consensuado en el Foro del Acuerdo Nacional, que es avanzar hacia la seguridad social universal. Entonces, si no está consensuado frente a un foro, no está consensuado frente a la realidad nacional del país, entonces lo que hace es que eso no sale, y como no sale, se mantiene el modelo del aseguramiento mercantilista, se mantiene el modelo proclive a la corrupción. Por lo tanto, la salida está aquí, es que las primeras representaciones que tenga la ministra de Salud se le tiene que explicar que tiene que deslindar con esa comisión de alto nivel, que lo que pretendía era fusionar, adscribir salud al MINSA y además crear un sistema de salud estatista, etcétera. Esos temas tiene que actuar en su proceso ahora, de fiscalización política el Congreso de la República. ¿Y si ahora este tema le preocupa que el presidente no mencione una sola palabra? Si estamos en medio de toda esta situación de salud, de todo este desconcierto, y el presidente poco toca ese tema, ¿no? El presidente está más preocupado por sus juicios, está más preocupado por sus problemas personales que por estos problemas que estamos atravesando en el país. No, yo creo que la situación del Perú es tan compleja, es tan grande el tema político en el país, que el tema de la salud, total, es un servicio, es un tema accesorio que no le da la importancia correspondiente. Pero además hay que señalar, y aquí quiero referirme un poco a la estrategia que tiene el gobierno actualmente, ¿no? Este equilibrio que tiene el gobierno actualmente, lo que está haciendo es pretender ganar tiempo y dilatar. Ha salido por ahí el ministro Salas a decir que ya estamos a 30 meses de las nuevas elecciones, ¿qué tanto nos apuramos ya a ver nuevas elecciones? Como diciendo ya, ¿qué tanto reclaman si ya vienen las elecciones?
Con una Por otro frescura, lado, con una frescura, falta 3 años con una frescura. Dice, ya estamos en la vuelta de la esquina para las elecciones, debemos preocuparnos por eso, para dar estabilidad. exacto. En Y por realidad, otro lado, lesiona, digamos, la el, realidad de los peruanos, sinceramente, con y, una facilidad este señor. y por otro lado, algunos analistas, sobre todo de algún diario ¿no? Señala que el tema de la OEA va a durar por lo menos un año. O sea que van a venir, van a mirar, van a ir, y como son altos funcionarios, que son ministros en sus países, lo que va a hacer esto va a durar más de un año. Entonces, estamos en esa idea de alargar los tiempos, dilatar, no para resolver los problemas, porque saben perfectamente que eso no ocurre. Y por otro lado, la del estribo en este tema, ha salido Diego García Sayán a señalar que en el Perú hay dos aspectos centrales que están en el diario de La República, que ha recogido el día de hoy, es que dice que en el Perú hay una politización de la justicia. Segundo, ha salido a defender a la presidenta del Poder Judicial, ¿no? Y al fiscal, no, al señor San Martín y a todo ese grupo, y ha señalado que más bien hay que poner la puntería en la fiscal de la Nación, ¿no? Al revés, o sea, toda una estrategia desde las Naciones Unidas, porque él, según dice la República, él tiene un alto cargo en las Naciones Unidas. Entonces, tenemos una aseveración de un alto funcionario peruano en las Naciones Unidas, señala que aquí en el Perú se utiliza la justicia con fines de persecución política. No, y además él ha tenido el más alto cargo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exacto. Entonces, él dice, acá en el Perú se utiliza la justicia con fines de persecución política. Segundo, están persiguiendo a la presidenta del Poder Judicial, ¿no? Y tercero, hay una fiscal que tiene intereses dentro de la fiscalía, que no ha aclarado con su familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está poniendo la agenda a la comisión que viene de la OEA al Perú que concluya de que en el Perú hay lo que se llama el lawfare, ¿no? Es decir, la guerra o el uso de la política de la justicia con fines políticos. Mira, ayer yo escuchaba en un flash que decía, se nombran a los integrantes de la comisión, ¿no? Inmediatamente, por una cuestión de reflejo, al escuchar el nombre del canciller argentino, se me vino a la memoria la justificación que hizo el representante de la Organización de Estados Americanos en la sesión permanente de la OEA. Porque lo que habló el representante de Argentina, y en realidad, ahora sí yo tengo mis temores de lo que va a ser la misión acá. Porque en la justificación que dio el representante de la OEA, era que el problema era garantizar, ¿no?, la gobernabilidad en el país, ¿no? Que eso era el tema central, ¿no?, de toda la forma que se intentaba desestabilizar al gobierno del presidente Castillo. Es decir, para la diplomacia argentina, para el gobierno argentino, en el Perú no hay corrupción. En el Perú todo está ligado. Entonces, si ese ha sido el discurso del representante de la OEA ante la sesión permanente, ya me imagino con la agenda como la que va a venir el canciller, que es el que va a encabezar esta comisión. Y con los lineamientos que se le ha dado ya para su gestión, porque lo que ha hecho este señor hoy día en la República es dar lineamientos a esta misión. Segundo, con la idea de que esto va a ser un proceso largo, que va a tomar más de un año en estas conversaciones. Entonces, obviamente, y el otro sale a decir que se preocupan tanto si ya vienen las elecciones, ya faltan solo 30 meses. Entonces, lo que uno ve aquí es que este equilibrio estratégico que evidentemente le favorece al gobierno porque finalmente siguen gobernando, que estos escándalos de corrupción como el que ha saltado en el sector salud, no pasa nada. No pasa nada. Entonces esto, a eso le llaman gobernabilidad. Entonces, sin embargo, yo creo que aquí hay un criterio que no se resalta lo suficiente. Falta un debate político importante para que reconozca que esto es un tema constitucional
son las prerrogativas que tiene el Congreso de la República, y además falta también ver cómo es que la clase política, sobre todo los partidos, no tanto los congresistas, sino los partidos políticos, pactan por una salida constitucional. Y esto yo creo que es un tema que no está en agenda. Sin embargo, creo que se tiene que abordar, sobre todo ahora que viene una misión extranjera, que es la OEA, a conversar en el país, generando un precedente que es único, que lo señalan todos. Nunca antes se ha visto lo que está pasando en el Perú, lo que va a pasar con la OEA en el Perú. Siempre los casos han sido cuando ya se ha violentado el orden constitucional. Pero el otro aquí no, aquí no se ha violentado, sino dice, oiga, se puede ser que se violente porque hay un golpe de Estado en ciernes. Oye, ¿un golpe de Estado en ciernes qué? O el uso de la Constitución, de un golpe de Estado de una institución que no maneja el poder militar. Y el doble estándar, ¿no? Increíble. El doble estándar del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno dice que son respetuosos de las leyes, que se está cumpliendo todo, que acudan al Poder Judicial, y lo pone en cuestión ahora. Exacto. O sea, yo no entiendo, pero ¿sabes qué es lo que me preocupa más? Que por primera vez una misión de esta naturaleza es encabezada por 5 cancilleres en actividad. Eso nunca ha ocurrido en ninguna parte, nunca ha ocurrido. Ese es prácticamente un intervencionismo, una injerencia extranjera en nuestro país. Ahora está ocurriendo, nunca ha ocurrido. Y el Perú ha solicitado, el gobierno ha llamado a esto, y esto es grave porque sí creo que debería conversarse este tema por la forma en que ha respondido la OEA. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República debería ver si es que eso es constitucional, que gobiernos en ejercicio del poder político acudan a nuestro país a tomar parte de injerencia interna de nuestro país, ¿no? La única confianza que yo tengo es que la población cuando vea esto se va a hartar, sinceramente. Porque salvo que el canciller argentino, el canciller que venga, el paraguayo o el de Colombia, quienes vengan, se pongan una venda, ¿no? Porque las encuestas dicen lo siguiente: 68% cree que el presidente es corrupto. La gente en la calle cree que el presidente está inmerso en temas de corrupción y cree que tiene que someterse a la justicia. Salvo que los señores que vengan ya con un informe prearmado, que es la única manera de entender que van a poder, o sea, establecer un informe final, ¿no? Mire, yo creo que aquí es peligroso porque, como ustedes saben, los estados no tienen amigos, tienen intereses. Así es. ¿No? Y en este caso concreto, el hecho de que vengan cancilleres en ejercicio, que representan a sus estados en el ejercicio de sus poderes completos, que vengan al Perú, es un tema de injerencia legítima. No vaya usted a saber qué intereses tendrán esos países en que se quede o no se quede el gobierno. Ya eso no es un tema que responda a los intereses de nuestro país, sino a intereses de naciones foráneas. Más grave aún es que el propio presidente de la República los haya convocado. Yo creo que ahí la OEA no ha respondido adecuadamente a la propuesta, porque debió mandar una misión de omisión de gente imparcial, sin poder político real, para que ya luego el poder político tome las decisiones después de ese informe. Imagine usted si el canciller de la Argentina o el canciller de Paraguay, etcétera, saca un informe que señale y es la posición de su gobierno. Claro. Eso no va a ser un informe imparcial, es la posición de su gobierno y representa los intereses de su gobierno. Son cancilleres, son los que están mirando la política externa de su país. ¿Cómo lo miran al Perú? Exacto, y es más, ¿qué intereses van a sacarle al Perú? Porque esa es su función. No tenemos amigos en política internacional, los países no tienen amigos. Bien grosero lo que está haciendo sinceramente la OEA. Y por eso yo creo que... Y el secretario general en realidad ya cada día está tomando una posición ya que en realidad ya más ideológica que una posición de una organización hemisférica. Yo creo que el Congreso de la República debe pretender algún pleno, apenas sea conocida la conformación de esta comisión, debería realizar un pleno, debería discutir ampliamente si es que el Perú primero va a aceptar los términos de la carta que el Perú remitió a la OEA, ya en términos concretos con alguna moción. En segundo tema, si es que la conformación de la OEA
responde a los intereses nacionales del país, a nuestras aspiraciones, a nuestras necesidades como país. Si es que hay alguna connotación que menoscaba la soberanía nacional, el hecho de que cancilleres en ejercicio, ¿no?, vengan en misión de alto nivel a evaluar el nivel de gobernabilidad de nuestro país, que eso me parece Ojo, doctor totalmente Cuba, injerencista, doctor ¿no? Cuba, y este es un tema que los medios no tocan, ¿eh? Este tema, que es un tema clave para nosotros, los medios no lo tocan. O sea, hablamos en líneas Y, generales que no está bien que el presidente haya convocado, pero el tema de fondo es este, que cancilleres en ejercicio vengan formando parte de la misión de la OEA. ¿Y qué pasa si este informe dice que hay persecución política? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si entonces le está dejando el pasaporte listo para que se asile? no solo eso, puede ocurrir lo contrario, que se quede el señor en el cargo bajo el mando de los 7 cancilleres de la OEA. O sea, ¿cuál es su nivel de margen de libertad en el ejercicio de sus funciones? O sea, estaríamos nosotros frente a un presidente con soberanía recortada. O sea, eso es grave. Esto es grave. Esto es grave. Yo creo que aquí, por eso les señalaba que es importante ese ejercicio democrático que debe hacer el Congreso, y bueno, pues dejarán para la historia sus discursos, sus votos, de lo que tenga el Congreso de la República. Pero sí creo, además, que a la llegada de la OEA, pronto existe el acto de corrupción enorme en el Ministerio de Salud, que ahí ha quedado, ¿eh? Como que lo han aislado, lo han focalizado, No, es que y ahora el tema ha quedado en que ya renunció el ministro, además y se acabó. el ministro López se dio el lujo de firmar la emergencia. O sea, tierra de nadie, zona liberada. Exacto, exacto, Esa es la exacto. Así verdad. estamos, O sea, así estamos. suena duro decirlo, pero esa es la triste realidad que estamos viviendo, doctor Cuba. O sea, Ahora mire usted, en este tema, que también es relevante conversar, ha habido tan pésimo mensaje que ha dado el gobierno sobre el manejo de la pandemia, que usted recordará al inicio, se hablaba de que el presidente Castillo no se había vacunado, estaba en contra de las vacunas, se vacunó finalmente ya estando en el ejercicio de su cargo. Después hubo una ralentización progresiva del tema de la vacunación, no se ha logrado altos niveles de vacunación en la tercera dosis, no se concluyó adecuadamente tampoco la cuarta dosis, tampoco se dio normas claras en relación al uso de las medidas de protección en este periodo. Ha habido serios aprietos en el abastecimiento y en el restablecimiento de los servicios de salud. Aún no hemos logrado el nivel de atención de prestaciones médicas que se tenían antes de la pandemia. Hay un proceso de recuperación demasiado lento que hace que los servicios, que la gente esté haciendo colas y esté, como se dice, con un embalsamiento de consultas y de cirugías, etcétera. Y encima de esto ha aparecido la idea, pues, de hacer una inversión millonaria en un momento de crisis económica que tiene nuestro país y de disminución de los ingresos, del crecimiento económico, de hacer una planta de vacunas para COVID-19, cuando en el mundo entero, cuando el Perú primero y el mundo en general, se discute qué tipo de vacunas ya se van a aplicar para el COVID, porque las vacunas de primera generación que salieron con el virus original ya no eran los mismos. Entonces esto requeriría pues todo un estudio más profundo para ver el tema. Nadie niega que sería necesario que el Perú tenga industrias y tenga plantas de vacuna, no una, varias plantas de vacuna para diversos tipos de vacuna, pero claro, todo tiene sus momentos, sus oportunidades, sus circunstancias. Y en este caso hay una inversión millonaria que se había asignado de una comisión ahí. En todo este esquema que vemos nosotros, lo que salta a la vista es una enorme improvisación, pero un fortalecimiento del manejo estatal de la salud. Y esto en claro detrimento de una
forma de gestión de la salud, que es el tema de la seguridad social. Por eso es que, inclusive, cuando han hecho esta promulgación de un decreto supremo que levanta el estado de emergencia nacional en el país, la gente confundió, los analistas confundieron, los grandes comentaristas de los grandes medios de comunicación salieron a decir ya se terminó la pandemia, por decreto decían todavía, cuando no habían leído adecuadamente la norma, que lo que hizo la norma es dejar sin efecto las restricciones constitucionales que nos creó el expresidente Vizcarra, y que hizo un abuso excesivo, que metió en cuarentena lugares que no tenían virus todavía, un encierro total, que el propio presidente de la República actual, el 5 de abril, nos quiso endilgar una inmovilización obligatoria a la población, con un pretexto anodino, y que la población salió a marchar y solicitó su derogatoria. 5 de abril de este año, 2022. Sin embargo, desde el 5 de abril, que debió haber derogado esta norma, que se comprometió además en el Congreso de la República, donde se refugió en esas enormes marchas de la población, se comprometió a derogar, no lo hizo. Y lo ha hecho recién esta semana, ¿no? Y sin explicar adecuadamente que lo que estaba haciendo era quitarle la coerción, la intervención militar, la intervención policial, para aquellos que desacatan las medidas sanitarias que daba el gobierno. Es decir, se había caído ya el sistema de lucha contra la pandemia, que era un sistema hospitalario, militar y policial. Todo era, si no usabas mascarilla, la policía te detenía, te podía retener hasta 4 horas, se decía la norma. Si no cumplías, hacías una reunión en tu casa, la policía te intervenía. Si querías movilizarte al interior del país, estaba prohibido, etcétera. Todas estas normas han tenido un impacto muy grande en la población. Ha habido muertes, por ejemplo, gente que vivía en una región como ha sido Iquitos, que tenían la necesidad de tener una unidad de cuidados intensivos, oxígeno, no podían salir de Iquitos. Se han muerto en Iquitos, cuando tranquilamente pudieron haberse movilizado a otros lugares con los debidos cuidados correspondientes de evacuación para tratar de recibir la ayuda médica en Lima o en otra provincia que se hubiera preseleccionado, pero no se hizo. Por este tema de esta política de lucha contra la pandemia, hospitalario, militar, policial, ese abuso que hubo, ha habido muchas muertes que han podido ser evitables. Y esto, lo que ha hecho el gobierno es retirar esta semana. Pero la emergencia sanitaria continúa y probablemente continuará hasta que la Organización Mundial de la Salud lo señale. Es decir, todas las medidas sanitarias que señale el Ministerio de Salud, las pautas que se han dado, continúan, pero ya de una forma voluntaria, ya como debería ser, con la participación amplia de la población, para que la población se dé cuenta de sus propias necesidades, una adecuada comunicación, educación. Pero ¿cuál es la contraparte? Precisamente que alguien ofrezca las recomendaciones, alguien ofrezca la comunicación, alguien diga pues qué hay que hacer, y el Ministerio de Salud mudo, a tal punto que su propia norma entró en contradicción y confusión. Por eso es que ahora he tenido que aclarar la diferencia que hay entre una emergencia nacional como parte de la prerrogativa constitucional que tiene el presidente de la República de declarar estado de excepción. Hay el estado de sitio y el estado de emergencia nacional. Y lo que ha hecho el gobierno en ese momento, el año 2020, fue declarar estado de emergencia nacional. Eso como consecuencia de la pandemia, es cierto, pero la emergencia sanitaria fue declarada por el sector salud, que es la que tenemos vigente todavía, hasta el 24 de febrero del año 2023. Ahora, doctor Cuba, para finalizar, ¿qué tan riesgoso es que un gran número de compatriotas no hayan completado la tercera dosis? Mire, ese riesgo que tiene la población de la falta de protección es grave. ¿Por qué es grave? Porque todavía no sabemos, ¿no? Estamos en una fase de resolución de la pandemia, pero todavía no sabemos a ciencia cierta, con un proceso de consolidación mundial de esta, porque como todos sabemos, la vacunación no ha sido pues uniforme a nivel mundial, y en aquellos países donde el nivel de vacunación ha sido muy bajo, puede aparecer nuevas cepas o nuevas variantes,
Y esto es el riesgo que existe en todo el mundo. Lo ideal es que la población esté protegida para precisamente cerrar el paso a la aparición de nuevas variantes. Y esto es el tema de responsabilidad que tiene el Ministerio de Salud, y espero que esta nueva gestión y la población misma comprenda que lo que tratamos nosotros no es solamente protegernos a nosotros mismos, sino también impedir que aparezcan nuevas variantes que puedan poner en riesgo otra vez a la población en el mundo. Sin embargo, la gente no lee, no revisa, que ya, por ejemplo, en China hay varias ciudades confinadas por el tema del COVID-19, ¿no? Actualmente, si uno lee la prensa de hoy, pueden leer el comercio de hoy, y se van a dar cuenta que en China hay ciudades confinadas por el tema del COVID-19. O sea, esta pandemia no ha concluido, esto continúa en el mundo, y por lo tanto, no solamente sería bueno afinar la estrategia de vacunación para mejorar las coberturas, sino también que la población comprenda que debe tener medidas de precaución y prevención para evitar el contagio. Todavía no es bueno desaparecer la mascarilla del bolsillo, de tenerla cerca cuando hay aglomeraciones. Tampoco es bueno dar el transporte público sin mascarilla. Es bueno todavía, es ideal, digamos, y bueno y saludable el lavado de manos, el uso del alcohol, etcétera, etcétera, porque la pandemia no ha desaparecido. Pero además, hay otras infecciones respiratorias que se pueden evitar, ¿no? El Perú es un país campeón en enfermedades respiratorias, una de las cuales la más dramática que conocemos es la tuberculosis, ¿no? Entonces, yo creo que el uso de la mascarilla debería entrar al Perú y debería quedarse por buen tiempo para evitar no solamente el rebrote o la reaparición del COVID-19, sino incluso para otras enfermedades. Muy bien, doctor Heber Cuba. Como siempre, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar como cada sábado, doctor Cuba. Un abrazo una vez más. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.